Buenas tardes, secciones 11A y 11B de la SUARIA de Electrónica Digital 1 de la especialidad de Electrónica Industrial. Vamos a seguir con la actividad virtual 3, con la segunda parte, que es tomar el archivo en SuperPro cuando grabamos la memoria EPROM y la vamos a bajar a la memoria 27C256. La manera de trabajo va a ser, vamos a ir al revés, vamos primero a verlo a trabajar y explicarlo, y después les digo cómo lo pueden hacer ustedes. En este momento lo que hice fue tomar simplemente una memoria 27C256, que es la que está sombreada. Esta memoria, como la habíamos estudiado la semana pasada, pues tiene el bus de direcciones, que es con A, los datos, que es DATA, y las tres patitas especiales, que es el chip enable en bajo, el output enable en bajo y el voltaje de aplicación para programarla o cuando ya está programada. En este caso se utilizó un display de 7 segmentos. Vean que está aterrizado, significa que es activo es de cátodo común, como se ha explicado la semana pasada. Y vamos a simular las entradas con estados lógicos y vamos a mantener en alto la entrada VPP o la entrada o la partilla 1 de la memoria 27C256, ya que como fue programada necesitamos tener el programa activo, y una manera de mantenerlo activo es tomar la salida, que es el output enable, y activarla en bajo. Esto lo que va a permitir es que, como esto está en alto, los datos programados van a salir reflejados en el display. Para ello se les preparó un material de apoyo para que lo puedan consultar. En este caso vamos a observarlo. Ok, entonces en este caso vamos a ver el material de apoyo. Se llama Actividad Virtual 3, segunda parte, uso del Proteus. Se debe utilizar la interfaz de ISIS, que es el módulo de simulación, y con él realizamos diagramas de circuitos, microcontroladores y memorias. Para esta segunda parte de la actividad virtual 2 vamos a simular la segunda parte de la programación de una memoria EPROM utilizando la interacción y animación del Proteus junto con el programa SuperPro, como se había explicado. En este caso es importante hablar un poco de Proteus. Se caracteriza por ser un sistema de diseño electrónico basado en la simulación analógica, digital o mixta de circuitos que interactúa con una gran cantidad de elementos. Entre los elementos más importantes e interesantes, aparte de la memoria y el display de 7 segmentos, es las ondas lógicas y los estados lógicos. Estas se encuentran en la categoría del Debugging Tools, en la ventana del Pick Devices, y se encuentra con los nombres de Logic State, Logic Proof y Logic Toggle. Entonces, esto en la parte digital es fundamental, y aparte de Proteus, para que ustedes puedan hacer sus simulaciones de sus diferentes experimentos, que en este caso vamos a explicar cómo utilizarlas. Aquí viene una explicación de lo que son los estados lógicos. Esto nos define un nivel lógico y alguna parte de nuestro circuito, por ejemplo en una entrada de una compuerta lógica. Mientras tanto, las ondas nos muestran el nivel lógico en algún punto, por ejemplo en la salida de una compuerta. En las ondas lógicas se le da el nivel actual como 0 o 1 y se pondrá un signo de pregunta si no se ha definido. Si hay un nivel indefinido, las ondas tienen dos tamaños que podemos elegir, pequeño o grande, para una mejor visualización. Para los estados lógicos tenemos el Logic State, que puede cambiar su estado en cualquier momento haciendo un clic en el respectivo actuador, las flechas rojas dentro de un círculo o en el cuerpo del estado lógico. Esto lo voy a hacer ahorita para que vean cómo se utiliza. Y el Logic Toggle se mantendrá en un estado fijo, y si hacemos clic sobre él modificará su estado solo mientras mantengamos presionado el botón del mouse. Si lo soltamos cambia su estado. Si usamos el actuador cambiará el estado permanentemente hasta que volvamos a hacer clic sobre él o en el cuerpo del estado lógico. Si deseamos cambiar el estado inicial, es decir, el estado permanente, debemos entrar en propiedades y elegir Low o High en la lista inicial en Initial State. Los estados y ondas lógicas se colocan y conectan como cualquier otro componente en el dibujo del circuito.
Entonces, nosotros habíamos explicado cómo programar esto en la memoria, la palabra COBAO. Habíamos llegado que esto era el equivalente hexadecimal y este es su equivalente binario. Entonces, se van a colocar estados lógicos en las entradas de A0 a A3 y también se agrega un estado lógico en la patilla 1 del diagrama de P de la memoria 27C256. Cuando me refiero a la patilla 1, si nos vamos a la hoja de datos, que se las voy a incluir para que la tengan, en el diagrama de patillas, y también como lo vimos en la semana pasada, creo que está muy avanzado, era más para acá. En el diagrama de patillas vemos que la patilla 1 corresponde a VPP. VPP tiene que estar en 1 o un estado alto para que ella pueda ser programada y que después incluso ser programada para que el chip enable, el output enable permita que los datos de entrada se vean reflejadas a la salida en el bus de datos. Entonces, esto significa que si nosotros consultamos la hoja de datos en la parte descriptiva, vamos a observar, y aquí lo dice, cuando se programa la memoria, que en el modo de programación, cuando usted ingresa 12,75 voltios más menos 0.25 voltios y estos son aplicados al pin de VPP, en el caso de nosotros no vamos a aplicar 12,75 sino más bien 5 voltios. Eso implica que el output enable tiene que estar con un voltaje de entrada en alto y el chip enable tiene que estar con un voltaje de entrada en bajo. Entonces cuando la vamos a programar, así es como se tienen que colocar. Ahora bien, después de que se haya programado la memoria, nos vamos al modo de lectura y nos va a decir que la memoria 27C256 tiene dos funciones de control. Estas funciones de control las explicamos acá. Cuando la memoria es programada, se solicita por parte del fabricante que al modo de programación se le ingresen 12,75 más menos 0.25 voltios y que sean aplicados al pin de la memoria llamado VPP, es decir, al pin 1. Por lo tanto, el output enable que se activa en bajo se conecta con un voltaje de entrada en alto, eso sí, aclarando cuando se graba, y el chip enable en bajo se coloca con voltaje de entrada en bajo. En el caso del modo de lectura, después de que la EPROM fuese programada, la memoria AM27C256 tiene dos funciones de control, las cuales deben cumplirse lógicamente para obtener datos en la salida. El chip enable, es decir, el chip enable en bajo es el control de potencia y debe usarse para la selección de dispositivos. Y el output enable, el OE en bajo, es el control de salida y debe usarse para transferir datos a los pines de salida. Entonces, si como las dos están en bajo y yo VPP le pongo un voltaje en alto, en este caso 5 voltios, no 12,75, eso va a permitir que el output enable yo pueda ver los datos a la salida. Entonces, si vemos un momento el material de la semana pasada y bajamos esto un poquito de acá, vamos a ver, vamos un momentico a ver un poco lo que es el puntero que nos va a servir para explicar esto rápidamente. Donde lo tenemos, un momento por favor. Entonces, si nosotros observamos esto, vemos acá que este voltaje VPP, si lo ponemos en un voltaje en alto, o sea a 5 voltios, yo lo coloco a unos 5 voltios positivos, estos 5 voltios va a permitir que si yo coloco
en este caso, el output enable en bajo, es decir, lo voy a colocar a tierra, o sea, lo conecto directamente a tierra, o sea, le pongo un 0 lógico, va a permitir entonces que lo que yo haya programado en el bus de direcciones, lo que se haya programado acá, en el bus de datos, que es este, yo los pueda ver en el display de 7 segmentos. Eso es lo que significa que hace este chip. Entonces, este bus de direcciones, si lo vemos desde acá, también se vea un poco más claro. Si yo a output enable lo conecto a tierra, va a permitir que lo que yo programe acá, yo lo pueda ver a la salida. Entonces esto de acá lo voy a poder ver acá, porque esto está aterrizado. Igual, en este caso, aunque es independiente a esta patilla, el output enable también va a estar, el chip enable va a estar también aterrizado. Ok, entonces, ¿qué significa esto? Que en este material de apoyo para estos códigos que representan esta letra ya fueron grabados con el programa SuperPro y generamos un archivo de prueba, que era archivo de prueba con el nombre de ustedes. Entonces, cuando nosotros montamos esto se va a ver algo así, y ahorita les explico cómo hacerlo desde cero. Esto es lo que ustedes verían con el Proteus: una memoria, un display de 7 segmentos y los estados lógicos, y el estado lógico en alto que simboliza los 5 voltios para VPP. Bien, entonces lo vamos a correr, y antes de correrlo vamos a ver esta tablita de acá. Como nosotros tenemos 5 letras, podríamos pensar en 5 estados. Para esos 5 estados yo tendría que tener por lo menos 6 bits. Pero si ustedes ven de estos estados, tanto el 0, esta O, y la última O se repiten. Por lo tanto yo tendría solo uno, vamos a ponerlo acá, tendría un estado, otro estado, otro estado y otro estado. Y este no lo tomo en cuenta porque se repite. Este estado de acá, de nuevo, se toma en cuenta este estado, este estado, este estado y este estado. Pero este no se toma en cuenta porque vean que está repetido. Entonces solo tendríamos al final de cuentas solo 4 estados. Entonces estos estados que están a la salida, ¿cuántos bits necesito yo para tener 4 estados a la salida? Lo que necesito es 2 bits. Es decir, yo podría tener, yo sé que 2 a la 2 me da 4. Es decir, con 2 bits que están acá, con 2 bits, por ejemplo, yo logro 4 combinaciones. ¿Cuáles? Primera combinación, segunda, tercera y cuarta. Esta se repite, por lo tanto es como tener una tabla de verdad en 2 bits. Entonces vamos a ahorrar esto. Entonces yo sé que con un 0, 0 tengo un C, con un 0, 1 tengo O, con un 1, 0 tengo V y con 1, 1 tengo A. Y se vuelve a repetir 0, 1, pero en este caso, como se repite, no lo va a tomar en cuenta como un estado, porque simplemente el programa lo va a generar en una secuencia. Entonces, teniendo claro estas pruebas, esta numeración por la cantidad de estados que tiene que ver con la cantidad de letras, en este caso como se repitió vamos a tener solo 4 letras, entonces solo lo logro con 2 bits.
2 a la 2 es 4. Entonces, por cada entrada en 2 bits, 00, 01, 10, 11, el archivo me va a generar cada una de estas letras. Como eso ya lo hicimos, es decir, como ya la programamos, entonces yo me voy a Proteus, me voy aquí donde dice correr el programa y vean que ya tengo la C. ¿Por qué? Porque en 0 tengo una C. Pero, ¿qué hago para ver la otra letra? Porque vean que esto ya está programado, yo ya cargué el programa, ahorita les explico cómo hice eso. Vean que si nosotros vemos el archivo de la semana pasada, de la actividad virtual, observamos, vamos a hacer esto un poquito más grande, observamos que la C, solo la B, la D y la G están en bajo. Vean que estamos con K todo común, por eso yo lo puse a tierra. Entonces vean que estas están en bajo. Como es K todo común, las que están en azul son las que están encendidas. Probémoslo, veámoslo acá. Vean que A tiene un 1, B tiene 0, C tiene 0, D tiene un 1, E tiene un 1, F tiene un 1 y G tiene 0. O sea, tengo 3 en bajo. Entonces, si lo vemos acá, tengo 3 en bajo. Quiere decir que esto sería, si lo vemos acá, esto sería A, B, C, D, E, F y G, que son los 7 segmentos. A va a la primer patilla. Vamos a apagar eso. Si ustedes ven la primer patilla, le dan doble clic, clic derecho en la herramienta empaquetado y van a ver que la primer patita de acá, esta patita de acá, corresponde al pin A. Esta de acá al pin B. Esta de acá al pin C. El común ya está aterrizado porque es K todo común. Si hubiera sido anodo común, esto lo pongo a 5 voltios hasta G. Entonces, vemos que si es un 0, si es un 0, 0, si es un 0, 0, es una C. Vean que son 4 estados porque son 4 letras. ¿Qué pasa si tengo el 0, 1? Vamos a ver. ¿Qué pasa si tengo ahora 0, 1? Me va a salir la letra O. Entonces, si yo tengo el 0, 1, si yo tengo el 0, 1, tengo la O. En el 0 tengo la C. En el 1 tengo el 0. En el 2, que sería el 1, este sería el 1, 0, sería la V. El 1, 1. Vamos a hacerlo, vamos de nuevo para que, pues, alguien se perdió. Veamos aquí. El 0, 0 es una C. Entonces, por default, ella me carga la C porque está en 0, 0. El 0, 1, entonces el primer estado sería el 1, o sea, el 0, 1, en este caso sería 1, sería la O, ¿verdad? Entonces en el 1 tenemos la O. En el 2, vean que el mismo significativo es a la izquierda, entonces baja este aquí y apagamos este. El 1, 0, ¿verdad? Que sería este, el 1, 0, sería la V, ¿verdad? Aquí está la V. Y el 1, 1 sería la A. Y después regresamos al 1, 0, aquí, al 1, 0, que es la O. Por eso es que se repite, por eso es que no tomo en cuenta este estado porque pues se repite. Entonces aquí tendría la C de Cobao, C, O, V, A, O, con esta combinación. Entonces, otra cosa interesante que ustedes pueden ver es que las letras de la A0 a la A3 se conectaron directamente a los 4 estados lógicos porque son 4 letras, pero el resto se conectó todo a 0 porque en la tabla de verdad nunca pasamos de 4, de 3, o sea, no llegamos a 4 ni a 5 ni a 6, entonces todas se mantienen en 0, por eso es que se tiran todas a 0 y las punteamos a la última, porque como tampoco este último bit no se usa, entonces todas se ponen en 0. Incluso puede haber sido con solamente esta,
pero se ponen los 4 estados para hablar de las 4 letras. Vean que el 1, aquí ponemos un 1, siempre vamos a mantener en alto para que estos estados en el bus de direcciones de entrada pasen a la salida. Y eso sería lo que yo quiero que ustedes hagan. Ahora bien, ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo yo hago esto? Bueno, entonces yo voy a apagar esto, voy a guardar los cambios y voy a cerrar el proyecto. Voy a cerrar aquí para que lo podamos hacer desde cero. Entonces vean acá, yo me voy a Proteus, ustedes lo tuvieron que haber instalado. Me voy aquí donde dice nuevo proyecto, o sea, new project, se inicializa. En este caso ustedes van a poner prueba, en este caso sería la 02, en este caso sería 02, porque la prueba 1 fue el archivo. Yo sé que les pedí que pusieran el nombre, pero pongamos solo prueba 2 porque sabemos que es de la actividad virtual 2. Le damos next, le decimos que vamos a crear un esquema por default, por defecto, y le decimos next. Pero no vamos a crear un PCB, sino que el PC no lo vamos a crear, ni tampoco vamos a hacer un firmware, porque esto lo vamos a ver esto se ve en sexto, cuando se llaman controladores, y lo vamos a dejar aquí. Puede ser que adelantemos algo, pero de momento hay que hacer varios talleres primero para foguearse. No le vamos a hacer no vamos a hacerle firmware. Y aquí viene solo el esquemático, ¿verdad? El resumen de lo que vamos a hacer y finalizamos. Entonces se nos abre la mantiza de Proteus. Cuando llegamos acá, lo que tenemos que hacer es buscar la memoria. Entonces uno se coloca aquí aquí es para estar con el puntero, con el modo de selección. Cuando me pongo aquí donde dice Component Mode o el modo componente, le doy clic. En la primera vez no aparece, pero como ya lo había hecho, va a aparecer la letra P y la L. Donde dice selector de dispositivo, se van a darle un pic, van a darle pico, van a picar en el esquema o en el componente que ustedes deseen. En este caso, yo me voy donde dice Memory, donde dice circuitos integrados de memoria, y voy a buscar lo que es la 27C256, pero aquí en la 27 no viene con letras, sino que vean, aquí está, bueno, aquí sí viene, pero en CMOS la 27C256. Entonces aquí la tenemos, la 27C256. Le damos OK. Vean que sale un lapicito, la ponemos, aquí vamos a ver cómo en este recuadro superior izquierdo es donde vamos a ir distribuyendo. Este punto de acá es el centro de este punto, entonces yo lo voy a poner como por acá, y ahí, si ustedes ven, del centro lo pusimos a la izquierda. Para salirme del esquema, pues le voy otra vez aquí en el puntero y ya tengo aquí mi memoria. La pico y la coloco donde yo quiera, donde más se me acomode. Y aquí puedo hacerla más grande. Y esta es la memoria que voy a utilizar. Vean aquí el chip enable, el output enable, el VPP, el bus de datos y el bus de direcciones. Si ustedes quieren aquí en la unidad 1, pueden poner aquí AM27C256 para hacerla coincidir pues con lo que estamos trabajando. Ahora, después de colocar la memoria, vean que aquí se va haciendo una lista de lo que vamos colocando. Nos vamos acá, vamos a PIC y nos vamos a donde están los displays de 7 segmentos. Pero como el display de 7 segmentos está hecho con LEDs y los LEDs son ópticos, entonces nos vamos donde dice optoelectrónica y vamos a buscar aquí abajo, donde estamos en optoelectrónica, donde dicen sus categorías, en este lado
en subcategorías, vamos a poner otro color. Vamos a escoger este que dice display de 7 segmentos. Cuando escogemos display de 7 segmentos le damos clic acá y se cargan todos los tipos de display. En este caso, como lo vamos a hacer con cátodo común, como lo pide la práctica, entonces vamos a buscar un display de 7 segmentos, pero en cátodo común. Vean lo que aquí está. Yo lo puse en verde, pero si quiere podemos hacerlo en rojo. Y aquí está la patita de cátodo común. Yo lo he hecho con verde, pero lo vamos a hacer en rojo. Vamos a cambiarlo, o puedo hacer en azul si quieren. Pero vamos a hacerlo. Bueno, es que verde se ve más bueno con rojo. Le vamos a dar OK. Igual, colocamos de este lado el display y lo ponemos acá. ¿Ven? Ahora necesitamos los componentes. Vamos a ponerlo aquí en el modo de selección. Y aquí vamos a buscar, como aquí lo expliqué, ¿verdad? Esto está, por si tienen dudas, pueden verlo en el material de apoyo, las ondas lógicas y los estados lógicos. Vamos a usar estos estados lógicos y vamos a usar el del tipo estado lógico o logic state. Este es el que vamos a usar. Este que está acá. Estos se utilizan a la salida, los que vienen así en cuadrito, pero con la entrada a la izquierda, que así que son salidas, y si viene la entrada a la derecha es porque son entradas. Entonces en este caso vamos a utilizar este estado lógico, logic state. Entonces nos devolvemos al Proteus, nos vamos un momentico aquí donde dice componente, el modo de componentes, le damos P y buscamos algo que se llama Debugging Tools, y en Debugging Tools vamos a buscar el Logic State que está acá. Le damos OK y vamos a poner 4. 1, 2, 3, 4. Y una quinta acá porque es programada. Porque es programada. OK. Le damos aquí y ya vamos colocando lo que necesitamos. Ahora lo que nos falta es la tierra. Entonces nos vamos acá donde dice Terminals Mode, le damos clic y le damos clic donde dice tierra. Vamos a poner una acá y vamos a colocar otra acá y la ponemos aquí, le damos clic en el puntero y ya tenemos nuestros elementos. Ahora vamos a alambrar. Alambrar es muy sencillo, ponemos aquí donde está la flechita, nos acercamos y alambramos. Se pone un puntito, lo dejamos ya alambrado. Y esta de acá yo lo que voy a hacer es que la voy a rotar, doy botón derecho, la roto en sentido contrario a la manecilla del reloj, me voy acá, doy clic acá y me voy para acá, y el output de enable también lo pongo acá. ¿Por qué ambas? Porque vean que ambas tienen la rayita arriba, quiere decir que se activan en bajo, pero el output de enable necesita que el VPP esté en un alto porque ya fue programada. Entonces le hago clic acá y la pongo en alto y acá la alambro. Ok, entonces aquí está en alto, significa que ya puedo, el output de enable al activarlo en bajo va a permitir que lo que esté grabado acá se vea reflejado acá en la salida. Eso es lo que significa. Pero antes voy a colocar en la simulación o los estados lógicos o las ondas en las entradas de A0
Pero aquí A3. ¿Por qué 4 entradas? Porque está en 2 bits. Vean, 2 bits quiere decir que son 4 combinaciones en 2 bits, a pesar de que las últimas dos no las utilizamos. Y el resto de los bloques, acuérdense que estos son bloques en 8 bits. Vamos a utilizar estos 8. Estos no se van a utilizar, entonces lo que vamos a hacer es puentearlos acá a 0, porque no de por sí no se utilizan. Veanlo acá que estos ceros de acá pues solo utilizamos 2 bits. Bien, ya alambrado eso, ahora vamos a alambrar el display. Igual, acuérdense que este es A, entonces vamos a alambrar acá. Bueno, primero que todo, antes de alambrar, vamos a escape, esto lo tocamos, le damos borrar y vamos a correr esto un momentico para que me quede más, me quede bien ordenado. Ok, entonces sabemos que esta de acá es la A, entonces vamos con el primero, esta de acá, y de acá, A, B, C. De hecho vamos a ahí, continuamos. Aquí yo me muevo solo un cuadrito para la estética y Proteus es bastante sencillo, o sea, es muy agradable la interfaz, muy amigable. Y ahí están los 7 segmentos. ¿Okay? Este no se utiliza porque solo tenemos 7 conexiones. Esto es el bus de datos. Vamos a centrar esta tierra. Y vean que si quieren cerciorar si está bien conectado, nada más acercan al cablecito y vean que ahí refleja que está conectado a A, B, C, D, E, F, G. Ven, ahí están conectados los 7 segmentos. Escato como un batierra. Esta está en alto porque ya fue programada. Estas dos están en bajo para habilitar los datos a la salida. Y si quisiéramos escoger o hacer un banco de memoria, pues para colocar otra 27C256, pues chip de netbook tiene que estar aterrizado. Ya tenemos nuestra simulación de entrada de acuerdo a la cantidad de estados, que son 4, lo hacemos en 2 bits. Estas 4 tienen que conectarse a las primeras 4 entradas o los primeros 4 bits. Estas no se utilizan, se aterrizan al cuarto bit porque por si no llegamos a nunca esas combinaciones. Y después de esto ya tenemos todo alambrado, le damos doble clic en la memoria y vean que se nos abre esto en la edición del componente. Entonces donde dice imagen, donde dice file, vamos a buscar donde fue que yo guardé el archivo de prueba. Yo le he guardado memorias y hicimos varios. Vamos a ver el que yo se puse como Felipe, o el que ustedes hicieron con el nombre de ustedes. Le doy open, lo cargo. Esto que estoy haciendo es lo que yo haría físicamente. En vez de hacerlo desde Proteus, lo haría desde la cajita del programador de EPROM. Le doy OK. En vez de irme acá, me iría donde está conectado
en la unidad que está conectado el módulo. Por ejemplo, aquí tengo un disco duro. Este disco duro vamos a simbolizar que es la cajita conectada USB. Entonces en esta parte de introducción yo busco aquí el programa y lo cargo. ¿Ya? Le doy OK y ya se cargó el programa. Entonces lo que voy a hacer es probarlo. Lo pongo a correr y tenemos nuestra C. Vean que se activan. Esto que está acá va a ser igual a esto que está acá. Vean que aquí solo B, C y G se apagan. Entonces acá vean que B, C y G se apagan. Si yo pongo ahora un 1 es una O. Si pongo un 2 es una V. Si pongo un 1, 1 que es un 3 es una A. Y vuelvo otra vez al 1 que es la que se repite. Y ahí tenemos la palabra COBAO. Está microprogramada. La ventaja de las memorias es que nos ahorra las alambradas y simplemente alambramos el display junto con, en este caso pueden ser interruptores a nivel físico, y esto como está funcionando usted lo monta en la protoboard y tiene que funcionar. El asunto aquí es que las memorias, este tipo de memorias pues no son baratas, son caras. Y también tendríamos que, y si están usadas tenemos que borrarlas, y para eso necesitamos luces ultravioleta. Entonces básicamente esta sería el taller 2, perdón, la actividad virtual 3 para que lo haga. Y en las instrucciones voy a pedir como una o dos preguntas más, aparte de hacerme esta simulación. Cuando ustedes lo guarden, lo van a guardar así, lo van a salvar proyecto como prueba 2, en este caso prueba 2, y voy a poner aquí guión bajo Felipe. Ustedes van a poner su nombre, por aquí en memoria lo voy a poner aquí, luego salvar, y me mandan el archivo. ¿Cuál archivo? El que se llama, en este caso en memoria es el que se llama prueba 2 felipe.pdsprej. Es el que me tienen que mandar en la actividad virtual 2, junto con dos respuestas que les voy a, dos preguntas que les voy a poner. ¿Que cuáles serían? Bueno, defíname las dos funciones que tiene el modo de lectura de la memoria MD256, que ya lo vimos, que era el control de potencia y la salida de datos. Bueno, entonces eso es responder esa preguntita, y que me diagramen los diferentes tipos de sondas lógicas, como son el toggle, y ahí yo se los voy a poner. Para eso yo les voy a dar este material de apoyo. Bueno, este ya lo tienen, sino este de acá, ¿verdad? La idea es hablar un poquito de esto para que conozcan el Proteus, y la otra respuesta está en este parafito. Explique las dos funciones. En este caso, aquí en el caso del modo de lectura, después de que la fue programada, la memoria AMD tiene dos funciones. Explíqueme estas dos funciones que están aquí. Y eso sería la actividad. Se les va a agregar un portafolio, que es ya el otro tema, que es un tema que no habíamos visto. Vamos a seguir practicando, claro, estas memorias, pero es unas cuantas preguntas sobre el tema de display analógico digital, digital analógico. Entonces este tipo de son otros chips que igual haremos otros talleres. En este caso pues esta es la actividad 2 que quiero que realicen, y muchas gracias.